La noche cayó pesada sobre el rancho como si el cielo también supiera que algo estaba a punto de romperse el silencio. Era normal, no había grillos, no había viento, solo pasos contenidos, miradas que evitaban cruzarse, y una tensión que se podía masticar. Diana estaba sentada sola con las manos entrelazadas, intentando ordenar un torbellino de pensamientos que no la dejaban respirar. Sabía que cada decisión tomada hasta ahora la había llevado justo a ese instante, y que ya no había marcha atrás. Lío caminaba de un lado a otro, sin decir palabra, cargando en los hombros el peso de una guerra que no pidió pero que ya era suya. Isabela observaba desde la ventana, con el presentimiento clavado en el pecho. No entendía del todo el mundo de los adultos, pero sí reconocía cuando algo se estaba quebrando, y esa noche todo parecía resquebrajarse al mismo tiempo: la familia, la verdad, el futuro, incluso la idea de huir ya no sonaba a salvación, sino a una pausa breve, antes del golpe final. En otro punto del rancho, Ismael revisaba por tercera vez el cargador de su arma, no por necesidad, sino por costumbre. Cuando la cabeza no dejaba pensar, el cuerpo buscaba rutina. Su lealtad había sido puesta en duda demasiadas veces y sabía que en ese negocio duda se pagaba con sangre. Recordaba las palabras del general, frías, calculadas, sin margen para errores o sentimentalismos. El mensaje había sido claro: alguien iba a caer, y no importaba quién. Mientras el equilibrio se restableciera, el nombre del Jaguar flotaba como un fantasma entre todos, aunque muchos fingían que ya estaba muerto. Su sombra seguía dictando decisiones, sembrando miedo, dejando claro que hay hombres que incluso ausentes continúan gobernando. Diana lo sabía mejor que nadie. Había visto de cerca cómo el terror se disfraza de poder, y cómo la manipulación puede ser más letal cualquier arma. Lío finalmente se detuvo frente a ella, y sin levantar la voz dijo que todo estaba listo, que las rutas estaban marcadas, que al amanecer nada volvería a ser igual. Diana levantó la mirada, y en sus ojos no había miedos, y no una tristeza profunda, la de quien entiende que sobrevivir no siempre significa ganar, y que amar en medio de la guerra es condenarse a perder algo siempre. Mientras tanto, en la ciudad, Heréndira no podía dormir. Los informes se apilaban sobre su escritorio: desapariciones, fosas, nombres que ya no tenían rostro ni justicia. Su promesa de limpiar aquello parecía cada vez más lejana, y sin embargo no podía detenerse. Sabía que si aflojaba un segundo, todo ese horror se normalizaría otra vez. Recibió una llamada breve, sin saludos ni rodeos. El movimiento estaba en marcha, y las consecuencias llegarían antes de que saliera el sol. En un cuarto apartado, Mariela escuchaba atenta cada ruido, fingiendo calma, mientras calculaba su siguiente paso. Había aprendido a sobrevivir adaptándose, diciendo lo justo, confiando en Nadia. Entendía que la lealtad era una moneda que cambiaba de valor según quien la sostuviera, y esa noche decidió apostar por sí misma, aunque eso implicara traicionar viejos pactos. El reloj avanzó lento cada minuto. Parecía una advertencia. Cuando el primer vehículo encendió el motor, todos supieron que el juego había comenzado. Ismael dio la orden sin dramatismo. Hombres se movieron como sombras, cada quien con su verdad, cada quien con su miedo. Nadie preguntó nada porque todos sabían que las respuestas no iban a gustar. Diana se despidió de Isabela con un abrazo largo y silencioso, de esos que dicen más que 1000 palabras, prometiéndole sin prometer que haría todo lo posible por volver. Lío observó la escena sabiendo que ese era el tipo de imágenes que perseguían a un hombre toda la vida, incluso si sobrevivía la noche. El convoy salió sin luces, perdiéndose entre la oscuridad, mientras el rancho quedaba atrás como un refugio que ya no lo era. El aire se volvió más denso cada kilómetro. Acercaba a todos a la verdad que habían evitado durante demasiado tiempo, que no existían finales limpios, solo decisiones que te marcaban para siempre. Y en algún lugar no tan lejano, alguien sonrió al sentir que las piezas comenzaban a moverse justo como lo había planeado, porque en esta historia nadie escapaba del todo, y el capítulo que estaba por escribirse no iba a perdonar a nadie. El camino se volvió cada vez más estrecho, mientras el convoy avanzaba entre brechas que solo los locals conocían. Lío iba al frente con la mirada fija, sin parpadear, consciente de que cualquier error podía costarles la vida. Ismael recibió un mensaje corto, una sola palabra, confirmaba lo que todos temían. El general ya sabía que el movimiento había comenzado, y no iba a quedarse cruzado de brazos. En el rancho, Diana caminaba de un lado a otro, sintiendo como la ansiedad le quemaba el pecho. No era miedo,
Era la certeza de que las decisiones, que se toman desde el amor, suelen ser las más peligrosas. Recordó cada advertencia, ignorada cada señal, minimizada cada vez que creyó que podía controlar el caos, y ahora el caos avanzaba sin pedir permiso. Isabela dormía por fin ajena a la tormenta que se avecinaba, y Diana la observó con lágrimas contenidas, jurándose a sí misma, que pasara lo que pasara, no permitiría que ese mundo la devorara también. La ciudad Eréndira reunió a su equipo. Antes del amanecer no hubo discursos, solo instrucciones, claras órdenes precisas, y un silencio pesado. Todos sabían que esa operación iba a sacudir estructuras que llevaban años podridas, y que el precio no sería bajo. Sin embargo, nadie dio un paso atrás porque a veces la justicia necesita dientes, y esa noche estaban dispuestos a mostrarlos. Mariela se movió rápido, aprovechando la confusión, salió antes de que amaneciera, llevando consigo información suficiente para venderse al mejor postor o para comprar su libertad. Entendía que en ese tablero ser inteligente era más importante que ser leal, y que sobrevivir implicaba mancharse las manos, aunque luego nadie quisiera tocarte. El convoy se detuvo abruptamente. Lío levantó el puño, todos descendieron en silencio. El lugar era el indicado, una vieja bodega abandonada, que había visto demasiadas verdades ocultarse entre sus paredes. Ismael dio la señal, y los hombres se desplegaron como si hubieran ensayado que se momento 1000 veces. El aire se cargó de adrenalina, de respiraciones contenidas, de miradas que decían estamos dentro de la bodega. Aquel ambiente le era tenso. El Jaguar no estaba, pero su presencia se sentía en cada ring, con documentos, armas, pruebas suficientes para derrumbar a más de uno. Lío entendió que aquello era solo el principio, pero también supo que no podían quedarse demasiado tiempo. El general no tardaría en reaccionar. De pronto, un disparo rompió el silencio. Nadie supo de dónde vino, solo supieron que ya no había marcha atrás. El caos estalló, grito, órdenes, pasos, corriendo. El plan se desmoronó en segundos. Ismael cayó herido, pero consciente. Gritó que siguieran, que no se detuvieran. Lío dudó un instante, pero entendió que quedarse era morir. Mientras tanto, en el rancho, Diana recibió la llamada. Que no quería escuchar. La voz al otro lado era firme pero cargada de urgencia. Todo se había salido de control. El nombre de Ismael fue suficiente para que Diana sintiera que el suelo desaparecía abajo sus pies. Sin colgar, tomó una decisión definitiva, empacó lo indispensable, despertó a Isabela, y sin mirar atrás, salió sabiendo que huir ya no era cobardía, sino supervivencia. Al amanecer encontró a la ciudad en alerta. Eréndira observaba los primeros reportes, entendiendo que esa jornada marcaría un antes y un después. El general había cometido un error, y por primera vez su poder tambaleaba, pero también sabía que un animal herido es el más peligroso. Lío logró escapar con vida, pero no ileso, cargando no solo heridas físicas, sino la certeza de que había cruzado una línea invisible, y que ya no existía retorno. En su mente solo había una prioridad: encontrar a Diana, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el sol comenzaba a iluminar un día que nadie olvidaría, una verdad quedó clara para todos: la dinastía no se hereda solo por sangres, se construye con decisiones oscuras, pactos rotos y sacrificios que nadie ve. Y el capítulo que acababa de escribirse solo era el preludio de algo mucho más grande, más violento y más definitivo. La carretera se extendía frente a Diana, como una herida abierta. El motor rugía constante, mientras Isabela dormía abrazada a su mochila, sin saber que aquel trayecto estaba borrando para siempre la idea de hogar. Diana manejaba con las manos firmes, pero por dentro todo temblaba. Sabía que no había vuelta atrás, que cada kilómetro era una despedida silenciosa de la vida, que intentó proteger sin éxito, y aún así no frenó, porque quedarse significaba perderlo todo. Lío avanzaba por caminos secundarios, cambiando de vehículo, usando contactos que juró no volver a necesitar. La sangre seca en su costado le recordaba que seguía vivo por poco, y que Ismael había quedado atrás sin saber si resistiría. Cada imagen se mezclaba con la certeza de que el general ya estaba moviendo piezas, y que el tiempo se había convertido en el enemigo más peligroso. En un cuarto oscuro, Mariela hacía llamadas medidas. Su voz era suave, calculada, ofrecía información como quien ofrece veneno envuelto en seda. Sabía que cada palabra tenía precio, y que pronto alguien aceptaría pagar lo suficiente para salvarla o para enterrarla con lujo. Lo único claro era que no volvería
Confiar en promesas. Eréndira recibió el informe final de la bodega. Lo que encontraron confirmaba lo que sospechaban desde hacía años. Nombres, fechas, rutas, dinero sucio fluyendo hacia arriba, demasiado arriba. Cerró los ojos un segundo entendiendo que aquello no solo iba a desatar una cacería, sino una guerra interna donde nadie saldría limpio. Aún así dio la orden porque detenerse ahora sería traicionar a los que ya habían caído. El general observaba las pantallas en silencio, su rostro no mostraba ira, solo concentración pura, esa que nace